Hola, hola, bienvenidos a Entre Artículos. En el vídeo de hoy hablaremos del título preliminar de la Constitución. En primer lugar, en cuanto a su estructura, contiene 9 artículos, del artículo primero al noveno, y define los principios fundamentales del Estado y de la democracia española. Podemos decir que es como el esqueleto o la base sobre la que se construye la Constitución. Vamos a ver ahora los artículos uno por uno de forma sencilla. El artículo primero contiene 3 apartados que reconocen en el apartado primero el Estado social y democrático de derecho. De forma resumida, es social porque busca el bienestar y la igualdad real, democrático porque el poder viene del pueblo y de derecho porque todos estamos sometidos a la ley. Además, al final de este primer apartado del artículo primero se mencionan los valores superiores del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son? La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el apartado segundo de este artículo primero se menciona la soberanía nacional que reside en el pueblo español, es decir, se trata de un Estado democrático porque el poder reside en el pueblo. Y el apartado tercero de este primer artículo establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Es decir, es una forma política de Estado donde el rey reina pero no gobierna. Por lo tanto, el rey formalmente es el jefe del Estado, pero es solamente un cargo simbólico o representativo, porque el poder reside en el Parlamento. Por eso es una monarquía parlamentaria. El artículo segundo establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible a todos los españoles, pero también reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Vamos a desglosarlo. Primero proclama la unidad de la nación española y por tanto la unidad de la soberanía, porque es en la unidad de la nación española donde reside la soberanía popular, es decir, el poder. Y establece a continuación el reconocimiento al derecho de las autonomías, es decir, a poder constituirse comunidad autónoma, y por tanto reconoce a su vez un equilibrio entre unidad y diversidad. Bien, vamos a ver ahora una matización de por qué este artículo utiliza el término de nacionalidades, porque no debemos olvidar que la Constitución nace fruto del consenso alcanzado en 1978. Después de la Guerra Civil Española vino una dictadura franquista y por tanto un Estado totalmente centralizado, y se mantuvo así hasta 1976. A partir del 76 se inicia en España un proceso que se llama la transición política, es decir, transición de la dictadura a la democracia, y se hizo de modo evolutivo, sin violencia y con apoyo de la concordia social. No olvidemos que sin concordia social no hay democracia constitucional porque la democracia se constituye de abajo arriba. Sobre esta idea me gustaría recordar al excelentísimo don Manuel Aragón, quien menciona a modo de metáfora que la democracia es como un jardín. Si no se riega, se marchita. Necesita cuidado constante porque no basta con sembrarla una vez, hay que cultivarla cada día para que crezca fuerte y viva. Su legitimidad democrática procede de abajo a arriba a través de la voluntad popular, el consentimiento popular y las elecciones periódicas, pero su mantenimiento siempre procede de arriba a abajo, mediante el magisterio de costumbres de los líderes, la ejemplaridad de las instituciones y la educación. Y tenía por objetivo la reconciliación, es decir, que hubiera paz, derechos, que no hubiera enfrentamientos y que no se reviviera la guerra. Fue, por tanto, un pacto de reconocimiento mutuo y que vino acompañado de la amnistía de 1977, que tenía por objetivo cerrar las heridas de la guerra civil y de la dictadura, permitiendo la reconciliación nacional. De forma que todas las reformas durante la transición fueron aprobadas tanto por el gobierno como por la oposición para que fueran fruto de un consenso y no de una imposición. Por consenso se hizo la transición y por consenso se hizo la Constitución. Y por consenso se debió haber hecho también en aquel entonces la estructura territorial del Estado, pero no se hizo. Por eso hay sector de la doctrina que considera que el título octavo relativo a la organización territorial del Estado debe reformarse porque está desactualizado, ya que el Estado autonómico fue constituyéndose después de 1978 poco a poco. Bien, además, este artículo segundo proclama la autonomía, es decir, el derecho a constituirse comunidad autónoma, pero deja claro que autonomía no es soberanía. España sigue siendo una única nación y las comunidades autónomas pueden tener autonomía política, pero no soberanía. Además, la Constitución impone el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas para garantizar la cohesión territorial y la igualdad entre los ciudadanos. Seguramente en alguna ocasión habréis escuchado el término de Estado plurinacional.
pero en España el Estado constitucional es incompatible con un Estado plurinacional, ya que la soberanía solo pertenece a la nación en su conjunto, es decir, a la unidad de la nación española. Y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias. Por lo tanto, la utilización del término de nacionalidades en este artículo fue una fórmula de consenso político alcanzado en el 78 para reconocer la diversidad histórica y cultural sin romper con la unidad nacional. Por lo tanto, solo existe una nación, la nación española, que es la titular única de la soberanía. A continuación, el artículo tercero regula la cuestión lingüística. En el apartado primero se establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas, como el euskera, el catalán, el gallego, son oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, según lo establecido en sus estatutos de autonomía. Esto significa que en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Galicia hay una cooficialidad lingüística. En cambio, en Madrid o en Castilla y León, la única lengua oficial es el castellano. Por lo tanto, la lengua oficial del Estado es solo una, el castellano. De forma que el Estado no tiene lenguas cooficiales, porque la cooficialidad lingüística solo se da dentro del ámbito autonómico, pero nunca a nivel nacional. Además, también establece que todos tienen el deber jurídico de conocerla, no pueden alegar su desconocimiento. Y además tienen el derecho a usarla. No se puede prohibir el uso de la lengua común. De forma que no solo es lengua oficial, párrafo primero, sino que también es lengua común, párrafo segundo. No se puede prohibir ni sancionar a ningún español en ninguna parte del territorio de España por el uso de la lengua a la que tiene derecho según la Constitución. A continuación, el artículo 4 establece la bandera y los símbolos. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura. Además, establece que las comunidades autónomas pueden tener sus propias banderas y símbolos que deben utilizarse junto a la bandera nacional. El artículo 5 relativo a la capital del Estado, que establece que es la Villa de Madrid. El artículo 6 se refiere a los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Los partidos políticos son la base del sistema democrático representativo y deben actuar de forma democrática y conforme a la Constitución, siendo instrumentos de participación ciudadana. El artículo 7, relativo a los sindicatos y a las asociaciones empresariales, reconoce la libertad sindical y de asociación, fomentando el diálogo social entre trabajadores y empresarios como parte esencial del sistema democrático. El artículo 8, relativo a las Fuerzas Armadas, el ejército existe para proteger el país y la Constitución, y subraya además este artículo su papel profesional, neutral y simbólico. Las Fuerzas Armadas se constituyen por el Ejército de Tierra, el Ejército de Aire y la Armada. Y ya para finalizar este título preliminar llegamos al artículo 9. Declara que todos, tanto los ciudadanos como los poderes públicos, estamos sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, asegurando así que nadie está por encima del derecho. Además afirma el principio de supremacía constitucional, es decir, la Constitución es la norma suprema, no un mero texto declarativo. Todas las leyes deben ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y si no lo hacen pueden ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y según varias sentencias del Tribunal Constitucional, la Constitución tiene carácter normativo y vinculante, es la fuente suprema del derecho y contiene los valores esenciales que deben inspirar todo el ordenamiento. En consecuencia, todas las normas deben respetar la Constitución, se requiere un procedimiento especial de reforma para garantizar su estabilidad y además las leyes deben interpretarse conforme a la Constitución. Sin embargo, existe diferente vinculación por parte de los ciudadanos y por parte de los poderes públicos. Mientras que los ciudadanos tienen un deber negativo, es decir, un deber de abstenerse de vulnerar la Constitución, los poderes públicos, además de ese deber negativo, también tienen un deber positivo que implica actuar positivamente para cumplirla. Luego, el apartado segundo del artículo 9 establece el principio de igualdad material y obliga o manda a los poderes públicos a promover las condiciones para que tanto la libertad como la igualdad sean reales y efectivas, eliminar a su vez los obstáculos que las dificulten, así como facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, social y cultural. Por lo tanto, este precepto obliga al Estado a intervenir activamente para lograr una igualdad real, no solo formal. Y a continuación, el apartado tercero de este artículo 9 es fundamental porque enumera los principios del ordenamiento jurídico.
es decir, enumera los principios básicos del sistema democrático. El principio de legalidad, que todos los poderes públicos deben actuar con arreglo a la ley, es la esencia del Estado de Derecho. En el ámbito sancionador se concreta en el artículo 25 de la Constitución, que establece que nadie puede ser sancionado sin una ley previa. La jerarquía normativa significa que ninguna norma inferior puede contradecir lo dispuesto en una norma superior. Y en la cúspide está la Constitución y por tanto ninguna otra ley, ningún otro reglamento puede contradecir lo dispuesto en ella. El principio de publicidad de las normas. Las leyes deben ser publicadas oficialmente en el Boletín Oficial del Estado para poder ser válidas, ya que sin publicación los ciudadanos no pueden conocer y por tanto no pueden cumplir las leyes. Y se exige tanto la publicación inmediata de las leyes como de los tratados internacionales para ser válidos en España. Por lo tanto, la validez de las normas está condicionada a su publicidad. En cuarto lugar, el principio de irretroactividad. ¿Irretroactividad de qué normas? De las normas sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. Vamos a intentar explicar la irretroactividad o la retroactividad de una forma sencilla para que se entienda. Vamos a intentar imaginar un ejemplo facilillo. Imagina que hay una ley que dice tirar basura en la calle se multa con 50 euros. Y un mes después se aprueba una nueva ley que dice que tirar basura en la calle se multa ahora con 200 euros. Bien, pero Juanito tiró basura en la calle antes de que existiera esta nueva ley. Por lo tanto, no pueden multar a Juanito con 200 euros por algo que hizo antes de que existiera esa ley y solo podrían aplicarle la multa de 50 euros porque era la que estaba vigente en aquel momento. Ahora imagina que es al revés, que en lugar de la ley ser más desfavorable es más favorable y en lugar de ser 50 euros, la nueva ley dice que son 20 euros. En este caso sí que se le podría aplicar la nueva multa porque le beneficia. Por lo tanto, la irretroactividad quiere decir que las leyes no pueden aplicarse hacia atrás, hacia el pasado, si empeoran la situación, pero sí pueden aplicarse hacia atrás si benefician a la persona. Lo que se pretende es proteger especialmente los derechos fundamentales del título primero. En quinto lugar, la seguridad jurídica es la garantía de certeza, claridad y previsibilidad del derecho, lo que significa que el legislador debe evitar confusión normativa y los ciudadanos deben poder saber a qué atenerse. Por lo tanto, de acuerdo con este principio, las normas deben ser estables y claras. En sexto lugar, la responsabilidad de los poderes públicos. Los poderes públicos responden por los daños causados en el ejercicio de sus funciones, artículo 106 de la Constitución, y también la Administración de Justicia, regulado en el 121 de la Constitución. La única excepción es el rey, que es inviolable, de acuerdo con el 56.3 de la Constitución. Y por último, el principio de interdicción de la arbitrariedad. Prohíbe cualquier actuación caprichosa o injustificada por parte de los poderes públicos e implica que toda decisión debe tener un fundamento legal y racional. De hecho, según sentencias del Tribunal Constitucional, incluso los jueces deben mantener una coherencia en sus propias decisiones, salvo que justifiquen un cambio de criterio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por la atención, por escucharme. No olvides darle like si te ha gustado, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.